Ya con nuestro primer invitado aparecimos sentados. De la nada, la magia de la televisión. Así es la cosa, así es la cosa. Exacto, hoy día tenemos un tema muy interesante, Cata. Así es, bueno, y yo creo que es interesante porque es algo que ocurre en todas las familias o en la mayoría de nuestro país, así que desde ya le invitamos a que se pueda conectar con nosotros. Cualquier duda o consulta, más 569-6253-2873, y el día de hoy le queremos dar la bienvenida aquí a tu conexión matinal a Cristian Rojas Barraza, licenciado en Trabajo Social y mediador familiar. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Hola, buenos días. Primero que todo, gracias por la invitación a poder conversar, digamos, de este tema que es bastante interesante, pero también un poco desconocido, la verdad. Exacto. Bienvenido a tu conexión matinal, Cristian. Le agradezco mucho la invitación. ¿Cómo va todo? ¿Cómo se está preparando para la lluvia? Bueno, la verdad es que todo dice que va a llover el viernes, parece. Sí. Así que estamos ahí abrigándonos un poquito más. Sí, a la espera de la sopaipilla. ¡Oh, qué rico! Una sopaipilla pasadita. Bueno, uy, si podríamos tener mañana sopaipilla. Cierto, qué rico para finalizar el programa, ¿por qué no? Exacto. Bueno, el tema obviamente de la mediación familiar siempre es complejo, ¿cierto? Cuando una familia de cierta manera se separa, los rumbos, digamos, comienzan a dilucidarse de otra manera, los proyectos se quiebran. En ese sentido, se sabe que muchas familias, digamos, tienen rupturas que son bastante complejas, no solamente para la pareja, sino que también para los hijos. ¿Cómo ha sido para ti también poder ser un ente regulador, de poder mediar a nivel familiar, digamos, una manera sana de poder convivir post una ruptura, ¿cierto? Bueno, por supuesto que sí. La verdad es que, como tú dices, es todo un proceso, ¿ya? Y en ese sentido, los mediadores en general, digamos, que dicho sea de paso están en todo Chile, efectivamente son ese nexo, digamos, para que la pareja o digamos la familia en general puedan llegar a alguna solución alternativa y pacífica, digamos, ante todos los problemas, sobre todo que tienen que ver con el área más judicial, ¿ya? Porque generalmente cuando hay esta ruptura, digamos, empieza todo el tema de la pensión de alimentos, quién se queda con el hijo. La tuición, claro. Claro, justamente. Entonces, ese proceso, digamos, que es alternativo al judicial, pero no excluyente, porque van de la mano en el fondo, es el que a veces es un poco desconocido para las familias, digamos, común y corriente. Quizá en el Poder Judicial o en los tribunales de familia se entiende mucho más de qué se trata, pero en la familia en general, cuando empiezan a vivir este proceso, se confunden, no saben a quién acudir, no saben cómo tienen que hacerlo. Entonces ahí estamos nosotros para poder, y en este caso estoy yo acá, para poder explicar un poquito de qué se trata también. Ahora, Cristian, se ha avanzado sí en nuestro país bastante, por ejemplo, con respecto a la pensión alimenticia, porque antes había que estar casi rogando. Hoy día ya hay sistemas que te permiten que las personas puedan tener su pensión como corresponde. Igual estamos en una primera etapa, yo entiendo. Bueno, hace poco se promulgó, digamos, una ley que efectivamente hace o significa, digamos, que esto pueda ser regulado de mejor forma y de alguna manera se pueda, no sé si la palabra es obligar, digamos, pero se pueda cumplir con esta, por ejemplo, el tema de la pensión de alimentos, ¿ya? Que es como lo más conocido como concepto en general, ¿ya? Pero efectivamente ahora está un poquito más fuerte el tema. Se creó hace poco el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, lo que significa que el papá o la mamá, ¿ya? Porque acá puede ser, digamos, cualquiera de los dos, que no cumpla con esto, efectivamente puede traerles consecuencias judiciales, ¿ya? Y apremios, como se les conocen, o sanciones bastante graves, ¿ya? Entonces es importante poder conocer de qué se trata esto, y la primera instancia para poder regular una pensión de alimento, por ejemplo, es la mediación, ¿ya? Que si bien es cierto, es voluntaria, digamos, en la participación misma, pero es obligatoria, porque si no pasan por una mediación no pueden llegar, por ejemplo, las parejas o en este caso las partes, como se les dice, a una demanda en el tribunal, ¿ya? Es un requisito previo, obligatorio. Entonces ahí se producen estas confusiones, entonces es bueno aclararlo también.
No, de todas maneras, y también, digamos, aclarar a la gente que nos puede estar viendo en este momento, ¿cómo yo puedo acceder a la mediación familiar justamente? ¿Y qué valores esto, digamos, significa? Eso es, bueno, una excelente pregunta, la verdad, porque la mediación familiar se puede acceder de dos formas, ¿ya? Existen centros licitados que son gratuitos, a los cuales, digamos, las personas pueden llamar o escribir a mediacionchile.cl, y todo esto tiene, digamos, un vínculo con el Ministerio de Justicia, y a través de eso pueden ir a mediaciones efectivamente de forma gratuita, ¿ya? Ahora, tiene algunas distinciones respecto a los centros también de mediaciones privadas, que eso sí son pagados, ahí sí hay que pagar por una mediación, en el sentido que los centros licitados gratuitos a veces están un poco más copados por las horas, hay una gran cantidad de agenda, digamos, en donde a veces complica un poco más, ya los tiempos quizás son más extensos. En cambio, en los centros privados, que también existen y que también trabajan mediadores, que también son registrados por el Ministerio de Justicia, ahí hay valores que pueden ir dependiendo, digamos, de cada centro, entre los 60.000 pesos hasta los 120 o 130.000 pesos, porque siempre hay un valor tope que también lo fija el Ministerio. Entonces, claro, más o menos esos son los... Pero igual es más rápido, evidentemente. Sí, porque la burocracia del otro lado de repente hace que en este caso, cuando estamos hablando de una separación, de un quiebre familiar, quizás los tiempos también son súper necesarios, sobre todo para los niños y niñas adolescentes. Por supuesto que sí. De hecho, ya sea, digamos, en un centro licitado gratuito o en un centro de mediación privado, de todas maneras los procesos son mucho más rápidos. Les voy a poner un ejemplo. Cuando hablamos de pensión de alimentos, sí o sí, como yo les decía, es un requisito previo, digamos, para digamos, generar después alguna demanda judicial, si es que la mediación, por ejemplo, fracasara. Si es que la mediación se frustrara, por lo menos ya tienen el requisito para poder acercarse a un tribunal de familia y realizar una demanda para exigir, por ejemplo, una pensión de alimentos. Pero lo bueno y lo importante de que la mediación funcione es que si es así, todos los procesos son demasiado cortos. O sea, en menos de un mes podría estar una resolución judicial firmada obviamente por las partes, el mediador y el juez, y a partir de ese momento se debe cumplir con esta regulación que en este caso sería la pensión de alimentos, versus la demanda judicial, que en un tribunal podría durar meses. Claro. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia en el fondo. Y las ventajas de primero asistir a una mediación familiar. Mira. Es complejo, yo creo, cuando quizás no existe la visión, ¿cierto?, de las partes de poder llegar a un acuerdo en mediación. ¿Qué pasa también? Conocemos muchos casos que tienen relación con la pensión de alimentos, pero también qué pasa con la tuición, más que la tuición misma, sino que como la relación directa irregular, las visitas. Entendemos que hay muchas personas que también obstruyen esa relación directa con el padre o con la madre. En ese sentido, ¿cuál es la visión o cuál es el paso a seguir si es que una de estas dos partes obstruye, digamos, la visita regular y directa? Bueno, lo primero que yo les podría decir, digamos, sobre eso es que en la mediación se buscan todas las alternativas posibles, ya con las distintas técnicas que a lo mejor el mediador puede ocupar para que eso no llegue a suceder. La mediación no solamente, digamos, se puede desarrollar en una sola sesión, se busca, digamos, la instancia a una segunda, tercera o cuarta sesión para que efectivamente los padres puedan entender que uno de los principios fundamentales es el bien superior del niño o del hijo, ¿cierto? Eso es como lo principal, y a eso se apunta, pero efectivamente sucede que a veces no se logra. Entonces, cuando eso no se logra, Disculpa, ¿mayoritariamente se logra o mayoritariamente no se logra? Porque hay que decir que al momento del quiebre de una relación, siempre están los hijos al medio, ¿no? Pero a veces están estas, como dice la Cata, que encuentro toda razón, está esta diferencia, y algunos incluso lo hacen como para, no sé, la palabra está adecuada, pero como para vengarse, comillas, de un quiebre, ¿me entiendes? Y poner a los hijos en medio, y eso es una realidad. Sí, eso se da mucho. La verdad es que es una constante en las relaciones de pareja que se separan, y sobre todo en un principio. Y es ahí donde hay que trabajar, digamos, con las parejas o los padres, en realidad.
Se da, pero uno como mediador siempre parte de la base de que las personas que asisten a la mediación, como es voluntaria, digamos, y siempre hago esta distinción porque si bien es voluntaria para el proceso, pero es obligatoria, digamos, en términos judiciales, si quieren continuar con esto y regularlo en el fondo. Claro. Entonces, uno parte de esa base, de que si las partes vienen voluntariamente es porque tienen una predisposición a poder solucionar el problema. Perfecto. Entonces, yo la verdad es que diría que, no sé, un 60 o 70% de los casos las personas logran ponerse de acuerdo y llegar digamos, a solucionar su conflicto. Ahora, ¿qué pasa? Como decía la pregunta, digamos, ¿qué pasa si eso no ocurre? Bueno, efectivamente ahí el mediador tiene que frustrar la mediación, entregar un documento oficial y derivar directamente al Tribunal de Familia para que resuelvan ante un estrado y ante un juez directamente el problema. Y obviamente eso es más engorroso y un poquito más difícil, digamos, en términos familiares. De todas maneras, ¿cuáles son los puntos entonces que uno puede sanar, desarrollar en las mediaciones? Hablábamos de la tuición, hablábamos de la visita, de la pensión de alimentos, pero ¿qué otro tipo de ítems, digamos, a los cuales yo puedo acceder a medias? Claro, bueno, a ver, ahí también hay que hacer algunas diferencias, porque por ejemplo, la mediación familiar, cuando hablamos de mediación familiar, nos referimos principalmente a todo lo relacionado a las materias de familia en tribunales o en el área judicial, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la mediación familiar tiene materias que son obligatorias de mediar, que son la pensión de alimento, el cuidado personal, más conocido como la tuición, o la relación directa y regular, también más conocida como las visitas. Ya, esas tres materias son obligatorias, pero también existen una serie de materias que son voluntarias, que son netamente, digamos, las que los tribunales de familia tienen competencia. Como por ejemplo, ahora que se me ocurra algo así como por ejemplo, regular una salida del país, ¿ya? Okay. A lo mejor yo quiero salir con mi hijo, claro, y quiero regularlo a través de una mediación, eso también se puede. Pero esa materia ya vendría siendo una materia voluntaria, no obligatoria, ¿ya? Y también hay materias que son prohibidas, que efectivamente no se pueden mediar. Y como por ejemplo, digamos, cuando las parejas o los matrimonios tienen conflictos de violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar en términos de mediación está prohibido mediarla y se deriva directamente a un tribunal, ¿ya? Entonces ahí tenemos esas tres digamos, diferencias. Las mediaciones obligatorias, que son las que les nombré, las voluntarias y las prohibidas, ¿ya? Sí. Ahora hay que decir, bueno, no somos expertos en materia, porque no tenemos hijos también, hay que decirlo, pero para quienes tengan hijos, yo creo que es súper importante llegar a esta instancia en donde en el fondo se llegue a un término sano. Bueno, lo voy a decir por un lado, yo no tengo hijos, pero sí soy de padre separado, entonces claro, también en mi caso yo me ahorré todo eso, tengo que decir, lo que pasó fue. Pero hay muchos casos que no, pues, tengo primos, tengo familias, tengo amigos en donde han tenido que vivir un proceso gigantesco y el llamado en el fondo es que a los papás entendemos que puede haber un quiebre familiar y es súper doloroso también para ellos, pero como dices tú y me hace mucho sentido, como se dice en buen chileno, los platos rotos no lo pueden pagar los hijos. Es cierto, y eso es un tema importante que yo creo que quizás la rabia, la ira en ese momento por un proyecto, ¿cierto? Que no se vio en un buen puerto, yo creo que eso termina cegando un poco a las personas de lo que mencionabas, Cristian, que tiene relación con el bien superior del niño o la niña. Exactamente, ese es como el concepto principal, digamos, donde hay que enfocarse cuando suceden estas cosas como los quiebres en las relaciones amorosas o de pareja, ¿ya? En donde el mediador tiene que instar, digamos, a las personas a entender que a veces hay que dejar los egos personales de lado y poder preocuparse efectivamente de los hijos, porque efectivamente también existe esta rivalidad en donde de repente podemos poner a nuestro hijo o a los niños en general como esta moneda de cambio o como esta forma de no sé, desquitarse, por decirlo así, ¿ya? O no te pago la pensión este mes. Yo eso lo escuché, pero de verdad, durante toda mi vida, esa cuestión del no pago de la pensión. Claro, eso también es súper importante mencionarlo,
porque el no pago de la pensión de alimentos, una vez que está regulado por mediación, o en el tribunal, dependiendo de cómo finalmente se terminó de regular el conflicto en sí, no es tan fácil como yo no pago la pensión, ¿ya? Ahora. Porque, y antes tampoco era tan fácil, pero el problema es esto mismo, el desconocimiento de cómo proceder ante un no pago de pensión, ¿ya? Ahora, efectivamente, ahora está todo un poquito más duro en términos de sanciones, por ejemplo, pero antes también existían, pero muchas veces, y por eso les agradezco mucho, digamos, la oportunidad y la posibilidad de conversar del tema. Todo esto no se difunde mucho. Claro, a lo mejor cuando uno quiere informarse entra a las páginas del Poder Judicial o del Ministerio, o googlea algo, pero no está la oportunidad, a lo mejor a través de medios de comunicación como este, de poder informar, contar de manera más práctica, sin tanto tecnicismo quizás, todo esto. Y efectivamente ahora, como tú dices, está mucho más duro el tema de las sanciones. Y más visible también. Más visible, claro, es un tema que yo creo que en la pandemia también, digamos, se visibilizó bastante más. Oye, las redes sociales también han ayudado, porque hoy día también la gente tiene este concepto como de funa y de contar también muchas cosas a través de las redes sociales. Entonces ahí la gente se va sumando, oye, también tengo esta experiencia, me pasó esto, y hay más información también. Pero tienes toda la razón de que no siempre se lleva a los medios de comunicación masivos constantemente para poder conversarlo como lo estamos hablando nosotros. Exactamente. Yo por lo menos estoy en esta, yo le digo, campaña, digamos, de difusión respecto a temas de mediación. Por suerte, digamos, he tenido la posibilidad de ya ir a varios medios de comunicación a conversar un poquito del tema, informar a la población también, y bueno, y hacer lo que tú dices, ocupar las redes sociales, los medios de comunicación, el Instagram, no sé, Facebook, distintas, páginas web, etcétera, porque tengo la sensación de que le falta un poquito más de difusión o información a una materia o un tema que finalmente es sumamente importante y que las personas quizás deberían conocer un poco más. De todas maneras que sí, actualmente, Cristian, te desarrollas como director del Centro de Mediación Familiar Tabancura y eres docente de justamente Caritas Chile. ¿Cuál es la misión que tú tienes ahí? La verdad es que soy docente de ENAC, Caritas Chile, que es un centro de formación técnico donde le hago clase a alumnos de trabajo social, ¿ya? Y ahí también efectivamente hay asignaturas del área de familia, asignaturas relacionadas con la mediación, y el enfoque principal de eso también es que los profesionales que vayan, digamos, egresando puedan tener, digamos, los conocimientos, por lo menos los conocimientos básicos para poder aportar de esa forma en su labor diaria, ¿ya? La mayoría de los profesionales del trabajo social llegan a trabajar a CEFAM o a OPD o a PPF, que son, digamos, instituciones principalmente que se dedican a regular los derechos de los niños, de los adolescentes, etcétera. Y en ese sentido también es importante que ellos puedan conocer todo lo que significa la mediación, tener claro, digamos, la película en el fondo. Entonces, principalmente mi labor ahí en ENAC, Caritas Chile, digamos, es realizar clases y digamos, trabajar como docente en esa área. Y en el Centro, digamos, de Mediación Familiar Tabancura, ahí nosotros brindamos todos los servicios de mediación, principalmente en los que son de pensión de alimentos, el cuidado personal y las visitas, la relación directa y regular también, ¿ya? Perfecto. Oye, qué importante estar informado acerca de este tema y también hacer esa reflexión, volviendo al tema de la mediación, que la responsabilidad en el cuidado de los hijos es del padre y de la madre, ¿cierto? Porque de repente pasa que como que siempre hay una carga para un lado nomás, pero en realidad esto es una cuestión compartida. Es algo compartido y efectivamente está esta sensación en el aire de que son los padres, digamos, y que efectivamente por un tema de estadística o porcentaje, a lo mejor en su mayoría pueden ser los padres, pero también existen muchas madres que efectivamente no viven con los hijos y que son ellas las que tienen que aportar con esta pensión de alimentos. Claro. ¿Ya? Entonces esa es una realidad también. No es que estemos muy
muy alejados de eso de que la mamá no paga pensión o cosas por el estilo. Eso ocurre mucho, sí. Así es. Tengo una duda con respecto al proceso en sí, como al momento de iniciar la mediación. ¿Netamente lo tiene que hacer el padre o la madre, o también alguien del círculo familiar puede, digamos, optar a la posibilidad de? Bueno, el hijo siempre se va a quedar, digamos, en principio con alguno de los dos padres, ¿cierto? En ese sentido, el padre que se quede con el hijo, que conviva con el hijo, es el que va a tener que iniciar este proceso, ¿ya? Este proceso para, por ejemplo, solicitar una pensión de alimentos. Entonces, pero efectivamente también lo podría hacer el propio hijo una vez que ya tenga la mayoría de edad, ¿ya? Ahora, si no viviera con el papá o con la mamá, efectivamente lo podría solicitar también la persona que tenga este cuidado personal o tuición, para que digamos lo digamos más coloquialmente y se entienda mejor, perfectamente, ¿ya? Porque en el fondo alguien sí o sí va a tener que ser responsable de este niño o niña o adolescente, sobre todo si es menor de edad. Entonces efectivamente se podría. Oye, sí, yo creo que esa es la parte más allá del dinero, que igual evidentemente es súper necesaria. Yo creo que la parte más complicada de todo esto es el tema de las visitas, el tema de ponerse de acuerdo en esa parte también, ¿cierto? Yo he conocido casos de muchas personas de papás que sufren mucho por ese lado, ¿no? Que, oye, no, es que tengo que esperar tanto tiempo para ver a mi hijo o hija. De pronto igual cuando hay buena comunicación se genera esta cuestión como de decir no hay problema, ¿me entiendes? Algo más relajado. Pero me imagino que esa parte, sobre todo el hecho de cuando estoy con mi hijo o hija, me imagino que debe ser la parte más como dolorosa del proceso. Y sí, sobre todo cuando el quiebre, por ejemplo, matrimonial o el quiebre amoroso está reciente. Ahí es sumamente complicado porque las sensibilidades, digamos, de las personas están muy a flor de piel. Claro. Entonces, en ese sentido es complicado y efectivamente cuesta muchas veces llegar a este acuerdo de la visita o la relación directa y regular, producto de lo mismo que tú dices, sí. Porque muchas veces el papá dice, no, yo quiero verlo todos los fines de semana, los sábados, los domingos y en la semana a lo mejor también, de lunes a viernes. Que se da mucho, claro. Hay muchos papás que son muy preocupados y muy presentes con el hijo, pero la mamá también dice, no, yo también, digamos, tengo que hacer mis cosas, quiero tener mi espacio, entonces ahí... o para las fechas, Navidad, Año Nuevo, cumpleaños... Exactamente, en fin. Pero eso efectivamente se puede regular en una mediación, se puede llegar a un acuerdo tal en donde efectivamente se regulan Navidad, Año Nuevo, cumpleaños. No sé, cuando esté de cumpleaños el papá, que a lo mejor el hijo lo va a pasar ese día con el papá, o cuando está de cumpleaños el hijo, quizás un año lo pasa con la mamá, el otro año lo pasa con el papá también. Entonces al final en la mediación, al ser un proceso tan flexible y principalmente donde son las propias partes las que proponen los acuerdos, están todas las posibilidades. Claro. Y esa es una de las ventajas y las diferencias con respecto a solucionarlo en un tribunal. En la mediación, el mediador es un tercero imparcial, claro, que va guiando el proceso. Pero en el fondo la flexibilidad es tal que ellos pueden proponer ideas, pueden proponer soluciones y finalmente son los protagonistas del proceso en sí. En cambio en el tribunal, digamos, ante un juez, etcétera, eso es más rígido. Ahí es el juez el que finalmente, dependiendo, digamos, y ajustándose a la ley, digamos, de forma más estructurada o más rígida, quien decide qué es lo que va a pasar, ¿ya? Y muchas veces las partes no tienen, digamos, la posibilidad de opinar mucho respecto a decir yo quiero o no quiero o qué idea propongo, ¿ya? Y la otra diferencia es que en esa instancia tienen que sí o sí ser representados aparte por abogados, lo que significa que también los costos y los valores empiezan a acrecentarse. Ajá. Entonces, en términos prácticos, la mediación es el proceso más corto, económico, rápido
que una persona. Sano también. El buen sano. chileno, bueno, bonito y barato. Entonces, Bueno, la bonito y barato, posibilidad justamente. de mediar. Bueno, hacemos la invitación también para que la gente se acerque a las redes sociales de @tabancura.mediación_peritajes por sus dudas, sus consultas. Y de verdad, Cristian, agradecerte que nos hayas traído esta temática tan importante, yo creo, para muchas familias en este momento que nos ven a través de TVR. Así es. Gracias, Cristian. No, al contrario, yo les vuelvo a agradecer a ustedes por la invitación, por la oportunidad de, digamos, de difundir y conversar un poquito sobre este tema. Así es. Y cuando quieras volver, aquí estaremos. Nos encontramos en otra instancia. Bien, estamos ya partiendo este matinal con todo el ánimo en esta jornada de día jueves, a puertas de este fin de semana largo también que se nos viene. Y recuerda que está disponible nuestro teléfono de contacto, nuestro WhatsApp. Si usted quiere hacer una pregunta a la ministra Camila Vallejo, que ya viene en unos minutitos más, lo puede hacer a través de nuestras redes sociales, ¿cierto? Así es, @canal TVR. Nosotros nos vamos a una breve pausa comercial y ya estamos de regreso con mucho más.